La identidad en el Imperio Romano estaba basada en asuntos como la pertenencia a una municipalidad, a una pequeña etnia, además cambiante. La inmensa mayoría de las etnias mencionadas por los grandes historiadores romanos como Plinio y otros simplemente no existen un par de siglos posteriormente. Los historiadores del siglo V no mencionan para nada las etnias importantes del siglo I, por ejemplo. Y el otro elemento de cohesión social en pequeño era la pertenencia a grupos religiosos. La gente, estimado público, en esas épocas, al contrario de ustedes, que no tienen factores muy claros de identidad o se identifican con el consumo, con las modas del momento o cosas por el estilo, la gente en esa época realmente creía en principios religiosos. Y por lo tanto, si quieren conversar, señores de la última fila, pueden retirarse. A mí no me molesta que se retiren los que desean seguir una conversación aparentemente muy interesante fuera de este modesto curso. Como les decía, el elemento más importante de integración ha sido la creencia en la importancia de la religión, de las pequeñas comunidades religiosas que ya tenían una identidad relativamente fuerte en la primera época del Imperio Romano. Ese era el gran problema, o sea, que la gente se identifique con religiones, con municipalidades y que no comprenda la labor que hacía el Imperio Romano por lo que ahora llamamos el bien común, por la felicidad de los ciudadanos. Por lo tanto, existen algunos testimonios de esa ideología, de eso que podríamos llamar de esa propaganda que en el Imperio Romano empezó a ser relativamente fuerte hacia el final, o sea, cuando el imperio estaba ya en decadencia. Y esa es la más importante de todos los elementos ideológicos que en el público, lo frágil que es esta argumentación. Es una argumentación estrictamente racional derivada de las doctrinas estoicas. O sea, la idea es muy simple: todos los regímenes políticos, sociales, militares son igualmente, los unos igualmente malos que los otros, o sea, no hay gran diferencia en la calidad. Lo único que puede ser reconocido como algo mejor es el elemento de seguridad que brinda el Imperio Romano a sus ciudadanos, incluyendo las obras de infraestructura de uso común, que ya hemos mencionado varias veces, como carreteras, acueductos, termas, ágoras, etc. Ustedes van a notar en la vida que elementos estrictamente racionales de discusión, como discutir, por ejemplo, qué partido o qué gobierno es mejor uno que otro, en términos relativos, donde no hay uno que realmente se destaque sobre el otro, uno entonces tiende racionalmente a elegir el mal menor. Pero el mal menor no es algo que concita emociones intensas de la población. Nadie se entusiasma por el mal menor. Y eso se notó, estimado público, y hay algunos testimonios muy interesantes, justamente de los cristianos. Tertuliano y San Cipriano de Cartago, muy conocidos escritores romanos de los primeros siglos, se dieron cuenta de la debilidad de ese argumento racional cuando se lo aplicaba a las masas. Es decir, elegir el mal menor. El argumento del mal menor es algo muy apreciado por gente como ustedes, gente racionalista, pero a las masas eso de ninguna manera las entusiasma. Si ustedes alguna vez en la vida van a dedicarse a la política,
Nunca argumenten, estimado público, con el hermoso razonamiento del bien, del mal menor, porque eso lamentablemente a las masas les deja frías. Tertuliano ya lo demostró y San Cipriano de Cartago, que las masas romanas no se dejaban influir para nada con ese tipo de argumento estoico racionalista. O sea, hay que elegir el mal menor, porque no hay algo bueno, no hay lo perfecto. Entonces, el Imperio Romano cometió el error de difundir la idea de que el imperio representaba el mal menor en comparación con la vida de los bárbaros afuera de las fronteras del imperio. Y lamentablemente este argumento no caló en las masas populares, y menos todavía entre los cristianos. Además, estimado público, hay que reconocer, sin embargo, que este argumento tiene un elemento muy importante para el uso posterior que se ha hecho de los aparatos ideológicos del Estado. Sobre todo, estimado público, al periodo que vamos a entrar ahora, o sea, al Renacimiento, no hay duda de que había habido un claro mejoramiento del nivel cultural, sobre todo en Europa occidental. No era una gran cosa, pero antes de la mitad del siglo XV había cuando mucho 1% de la población que sabía leer y escribir. Y lentamente, a lo largo de este siglo XV, que ha sido muy favorable para labores intelectuales, seguramente el 10% de la población ya sabía leer y escribir, lo cual es un enorme avance en términos históricos, o sea, en el fondo, en términos que podríamos llamar racionales. No es fácil encontrar así un progreso notable. Y eso está unido, y con esto quisiera empezar muy brevemente, estimado público, a ver los aparatos comunicacionales de la temprana modernidad que están unidos a un invento tecnológico que ha revolucionado el mundo. Me refiero a la invención de la imprenta a mediados del siglo XV. En 1460 ya se puede más o menos notar los efectos de la primera impresión de la Biblia. O sea, la Biblia deja de ser un elemento que solamente lo conocen los sacerdotes, y eso, dada la enorme ignorancia del clero, hay que suponer que solamente pocos sacerdotes realmente habían leído la Biblia y los evangelios. Entonces, estimado público, alrededor de 1460 en Alemania, un señor Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles y rebaja violentamente el precio de los libros. No solamente rebaja el precio de los libros, sino que ayuda a difundir enormemente lo que en la humanidad se había escrito hasta entonces. Quiero mencionar un solo dato muy conocido. Al poco tiempo se fundan en casi toda Europa imprentas que resultan ser negocios relativamente exitosos. Una de estas imprentas, la más importante para el mundo humanístico, o sea, para el que nos interesa aquí, es la imprenta de Aldo Manuzio en Venecia. Esa imprenta, alrededor de 1510, o sea, solo medio siglo después de la invención técnica de la imprenta, publica nada menos que 400 títulos por año. O sea, más de un libro por día, estimado público, es publicado por esta editorial, que era naturalmente la más grande de Europa. De todas maneras, en una situación donde muy poca gente sabía leer, donde el conocimiento era cosa muy escasa, imagínense ustedes alguien que imprime 400 libros nuevos por año. Es naturalmente un enorme fomento
de lo que podríamos llamar actividades intelectuales. Este aumento, como ustedes pueden imaginarse muy fácilmente, tiene un efecto doble, un efecto que es fomentado y temido simultáneamente por todos los estados. Es el aumento del nivel de instrucción y de la cantidad de gente que ahora puede tener acceso a un buen nivel, hoy llamaríamos intelectual. Esa expansión educativa realmente única en la historia universal, estimado público, conlleva naturalmente el efecto temido por los estados. Y ese efecto es la difusión de un pensamiento crítico que puede derivar fácilmente en un pensamiento subversivo. Entonces, aquí nos encontramos ya a principios del siglo XVI con la necesidad del Estado de regular, controlar, es decir, hacer sentir su peso sobre esos nuevos aparatos técnicos que han difundido enormemente la educación en Europa occidental. Y se crean por primera vez instituciones de censura a las publicaciones impresas. Quiero hacer notar, estimado público, porque se trata de algo que ya no existe en la actualidad, o que existe muy poco. Me refiero a publicaciones como volantes y gráficos solamente de una sola hoja, de una sola carilla. Eso era extremadamente popular a fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI. O sea, nos encontramos ante formas de comunicación que son muy populares. Una hoja basta, una hoja con una muy buena ilustración. Ustedes conocen el famoso dicho, una imagen vale 1000 palabras. Los protestantes son los que se aprovechan de la manera más virtuosa de esa posibilidad. Y naturalmente se imprimen textos muy breves, textos contundentes contra un gobierno, contra la religión establecida, contra la iglesia, etcétera, que siempre son los más populares. Y estos elementos de una sola página, generalmente ilustrados, la imprenta, la primerísima de Gutenberg, puede imprimir xilografías, o sea, grabados sobre madera. Se vuelven enormemente populares. El pintor más famoso de esa época de transición, fines del siglo XV, comienzos del XVI, en Alemania es Albrecht Dürer, el gran clásico de la pintura alemana, en castellano Alberto Durero. Y él se encarga justamente de hacer xilografías, grabados, muy expresivos, que solamente ocupen una modesta página. Y esta forma de propaganda es un aparato comunicacional de primer orden, resulta ser muy exitoso. Tanto es así, estimado público, que la Reforma Protestante, que empieza en 1517, tiene un éxito rotundo, sin necesidad de acciones armadas, sin ninguna necesidad de ejércitos que de alguna manera también ayuden a difundir la nueva doctrina luterana. Todo el norte de Europa se convierte a la religión protestante, en el fondo sin disparar un solo tiro. Y esa es en gran parte, y aquí tenemos el ejemplo clásico de la enorme importancia de los aparatos comunicacionales, tenemos esa gigantesca difusión del protestantismo en el norte de Europa en el lapso de pocas décadas. La Reforma Protestante, como he puesto en la pizarra, empieza en 1517
En 1525, no han pasado ni 10 años, importantes estados como Prusia, todos los estados escandinavos, una gran parte del norte de Alemania, una gran parte de Suiza y Austria se han plegado a la reforma protestante. Y núcleos luteranos muy fuertes se encuentran en Francia, comienza una guerra civil que dura 30 años en Francia, y también núcleos importantes en el norte de Italia, en España, etc. Esta difusión tan exitosa del protestantismo no hubiera sido posible sin el uso adecuado de la imprenta y de sus productos. Por eso es que yo quiero, estimado público, resaltar por última vez la enorme relevancia que ha tenido la imprenta para la difusión de ideas equivocadas o no, eso no me atrevo a opinar, pero de todas maneras la difusión de la imprenta tuvo lo que podríamos llamar consecuencias sociopolíticas y socioculturales de un primer orden. Como les decía, al mismo tiempo que se difunde el conocimiento, también se difunde un espíritu crítico. No solamente la reforma protestante con Lutero a la cabeza, sino también modestos católicos que no necesariamente comulgaban con la Santa Sede, se dedicaron a difundir la lectura de la Biblia. Aunque ustedes no crean, la Biblia no era leída en hogares católicos hasta bien entrado el siglo XVI-XVII. Los buenos católicos se hacían explicar la Biblia y los conocimientos, por ejemplo, de los evangelios, por medio de la iglesia, por medio de los párrocos, que en el evangelio, en las homilías, explicaban al público lo que estaba escrito en la Biblia. Tardó muchísimo el hecho de que la Biblia se expanda también en el mundo católico. ¿Cuál era el temor de los estados católicos? El temor era muy simple, es el mismo temor que hoy existe en muchos estados de este mundo. El temor de que el pensamiento se convierta en pensamiento crítico y de crítico pase a subversivo. Son dos pasos solamente. O sea, la gente que lee mucho, como ustedes, está muy cerca de convertirse en portadores de un pensamiento crítico. O sea, de un pensamiento que pone en duda las grandes verdades oficiales. Y de ahí a un pensamiento subversivo, o sea, un pensamiento que ya tiene planes para subvertir, es decir, para cambiar el orden, hay también un pequeño paso. Entonces, en el siglo XVI, en todos los países de Europa se instauran oficinas que hoy llamaríamos de censura, con nombres muy diferentes, por ejemplo, la Congregación para la Propaganda de la Fe en los países católicos o cosas similares. Pero la función de estas oficinas es muy clara. Es decir, los editores están obligados, antes de entrar a la venta de los libros, están obligados a adquirir un permiso de difusión. Y ese permiso de difusión se da solamente si el libro es congruente, la labor del censor, si es congruente con los altos fines de ese Estado. O sea, aquí tenemos otro importante aparato ideológico del Estado, que es la censura. En la forma que acabo de explicar, que es la censura previa, o sea, antes de que el libro salga a la venta, ya se necesita un permiso para que pueda surgir, y una especie de censura posterior, que es muy grave, porque deviene en la mayoría de los casos un delito penal, que un libro entre al índice de los libros prohibidos, como se llamaba en Italia y sobre todo en los estados de la Iglesia,
ese terrible índice donde estar adentro significaba no poder publicar y encima ser pasivo de la acción del Estado porque se trataba de un delito. En esas épocas no había en ninguna parte constituciones, las leyes eran muy poco exactas, la ley era la voluntad del soberano. En el fondo ya pueden imaginarse ustedes, estimado público, cómo funcionaban esos estados. Entonces tenemos aquí el nacimiento de una censura sistemática. Ha habido obviamente prohibiciones anteriores durante la Edad Media, hasta una obra de Santo Tomás de Aquino, por un par de años fue prohibida, etc. Pero eran prohibiciones ocasionales. Generalmente no provenían de una oficina especializada, o sea, un aparato del Estado, sino provenían de la máxima autoridad eclesiástica. Una obra de Santo Tomás de Aquino fue prohibida por un par de años por el arzobispo de París. O, por ejemplo, fue el arzobispo de París también el que prohibió leer algunos libros de Aristóteles, cosa que tenía vigencia solamente en el rango de esa arquidiócesis, pero no valía para territorios afuera de esa arquidiócesis. Cuando se establece la censura estatal, eso tiene validez para todo el territorio del Estado respectivo. Entonces tenemos por primera vez empleados, funcionarios públicos nombrados para actuar como censores, o sea, investigadores de los libros que van apareciendo, de los libros que están en proceso ya de edición, y esos censores son gente altamente culta. En un estudio que se ha hecho sobre la temática, estimado público, se dice que el 95% de los censores tenían formación universitaria de primer nivel. O sea, eran nuestros colegas, en el fondo, los que se dedicaban a la función de censores. Esta oficina de censura ha actuado más o menos como las correspondientes en el siglo XX. En el siglo XX, en la Alemania nazi, en la Rusia stalinista y en la posterior, en la China hasta hoy, en Corea del Norte y Cuba, siguen existiendo estas instituciones, camufladas, disimuladas, pero obviamente sería una ingenuidad el negar la existencia y el funcionamiento de estas oficinas de censura. Quiero mencionar un hecho importante porque tiene que ver con nosotros, o sea, con los intelectuales. Los censores eran gente culta. En primer lugar, sabían leer, sabían escribir, sabían hacer informes sobre los libros. Tenían que ser informes muy detallados. La censura española de la Inquisición, la mejor documentada, nos muestra el alto nivel de estos censores. Tenían que escribir una especie de ensayo crítico sobre el libro que ellos querían prohibir y tenía que estar fundamentada esa crítica. O sea, la prohibición tenía que estar muy bien fundamentada y eso exige obviamente una labor de lectura cuidadosa, yo diría de una lectura intelectual, para que el resultado no pueda ser puesto en duda fácilmente. Porque ya desde un primer momento se notó lo siguiente, estimado público, lo cual es algo que ha favorecido muchísimo la difusión de obras. Por suerte había muchos estados y muchas legislaciones. Por lo tanto, si uno no podía editar un libro, por ejemplo, en París, iba simplemente a Holanda, una distancia relativamente breve, y allí, en una atmósfera mucho más liberal, se podía imprimir el libro. Es más, si un libro estaba censurado, si caía, por ejemplo, en el famoso índex de los libros prohibidos del Vaticano, la venta estaba asegurada, porque los libros
que cayeron en el índex, por ejemplo los de Galileo, los de Copérnico, las grandes obras de la filosofía y de la literatura, tenían fama de ser obras de excelente calidad. Por lo tanto, muchas veces algunos editores inescrupulosos han insistido en que su libro caiga en la lista del Índex Vaticano, porque eso significaba una gran popularidad gratuita, una propaganda gratuita para el libro. También ha habido eso. La otra posibilidad era viajar al exterior. Siempre había países más tolerantes. Holanda se distinguió siempre por una política extremadamente liberal con relación a publicaciones, y publicaciones de muy alta calidad, o sea, técnicamente de alta calidad. Las imprentas holandesas tenían una reputación muy ilustre. Entonces era fácil, de alguna manera, sortear los peligros de la censura. Por ello es que los censores tenían que hacer su trabajo con una cierta calidad para evitar justamente que del exterior se diga una censura primitiva, prohibido esta obra, etc. Ocurrió muchas veces, y así se inició la leyenda negra de la Iglesia Católica como una institución extremadamente reaccionaria, como una institución enemiga de la cultura y de la filosofía, una sombra, estimado público, que hasta hoy acompaña a la Iglesia Católica. Resumiendo esta primera parte, o sea, el desarrollo de la imprenta, podemos decir también que el desarrollo de la imprenta llevó consigo a la decadencia de aquellas instituciones que se dedicaban a copiar libros a la antigua a mano. Por eso he puesto las flechas en posición de descenso. Está la orden de los benedictinos, la más famosa, que se dedicaba a copiar libros, y la más rica en la Edad Media era la orden religiosa que poseía la mayor cantidad de fondos, etc. He puesto las flechas para abajo porque esto indica que la orden se viene abajo. Hoy en día ustedes prácticamente no van a oír hablar de la orden benedictina. Desde esa época, desde el siglo XV, nunca más ha irradiado lo que podríamos llamar un aporte a la cultura, como sí lo han hecho las órdenes católicas dedicadas a la educación, como los jesuitas, la gran orden que sustituye en prestigio a los benedictinos. Es al mismo tiempo podríamos decir, una ocupación que fomenta la expansión de clases medias. Son las clases medias las que se dedican al negocio de la imprenta, y en muchos casos son negocios muy redituables los que se instalan. Esos serían, estimado público, tanto los aparatos comunicacionales al comienzo de la modernidad, como también los institutos que los estados crean para hacer frente a ese peligro que significa la difusión de libros críticos. Quiero mencionar un segundo elemento importante. A finales del siglo XV, en 1492, se descubre, según la perspectiva europea, se descubre el Nuevo Mundo. Inmediatamente después, los descubrimientos siguen en forma acelerada. En 1498, un portugués, Vasco da Gama, descubre el paso a la India y establece que el continente africano termina en el Cabo de Buena Esperanza. Y así los portugueses, sobre todo, que fueron los más grandes navegantes en ese primer y más difícil periodo, se dedican a descubren lo que ahora es Indonesia, un país enorme, el cuarto país del mundo en población hoy. Descubren una cantidad inmensa de territorios
que no pasan a ser colonias portuguesas, sino más bien puestos de comercio. Los portugueses, al contrario de los españoles, solo en el Brasil intentaron una colonización territorial muy amplia, sino que se contentaron con tener factorías comerciales en muchísimos lugares del mundo. Singapur, por ejemplo, hoy un estado-ciudad extremadamente próspero e independiente, fue una fundación portuguesa. Estos descubrimientos geográficos cambiaron, estimado público, la mentalidad de la época. De eso no hay duda alguna. Los descubrimientos, por ejemplo, en el campo de la filosofía, fomentaron la creación de utopías. En 1516 aparece justamente la obra llamada Utopía de Tomás Moro, que está inspirada en una isla descubierta. Y así las otras utopías que se van confeccionando a lo largo del siglo XVI, deviene un género literario filosófico muy importante. Aquí, como hemos tenido un curso en el semestre pasado sobre utopías, no voy a mencionar la temática, pero al final de esta clase me voy a referir en otro aspecto a Sir Francis Bacon. Bacon es el introductor del empirismo como filosofía en la Gran Bretaña, pero al mismo tiempo es el primero que estudia lo que hoy se llaman los aparatos ideológicos del Estado. Es el primero que se da cuenta de la enorme complejidad de esos aparatos y cómo controlarlos. Eso lo vamos a ver hoy. Como les decía, los grandes descubrimientos fomentan de alguna manera una apertura intelectual. El mundo no es el mundo pequeño que había pensado la gente durante milenios, sino que el mundo va mucho más allá de lo que uno cree. Es en ese momento, estimado público, cuando la corona española, lo cual está todavía hoy en el escudo nacional de España, pone como divisa, es decir, como un mandamiento plus ultra, más allá. Es decir, el intento de los españoles es ir más allá de lo conocido. Puede ser que con consecuencias terribles para los pueblos involucrados, pero eso sirve de alguna manera para abrir la mentalidad. La gente se da cuenta, hay otras culturas que no conocíamos, otros modos de vida, otros dioses, etc. Y esa gente no es ni peor ni mejor que nosotros. Eso es lo que incita a Michel de Montaigne, a quien lo vamos a ver en la próxima sesión. Es esa fantasía intelectual la que es inyectada realmente por los grandes descubrimientos geográficos, y también, estimado público, la idea de que hay otras formas de vivir. Los primeros informes, incluyendo las cartas de relación de Cristóbal Colón, nos muestran, estimado público, aspectos que interesan sobre todo a los filósofos. Es decir, hay sociedades que no tienen Estado y que funcionan relativamente bien. Esa es una idea que Colón, sin quererlo, él no sabe nada de filosofía política, etc., pero él transmite esa idea que luego Américo Vespucci, el que da el nombre al continente, la masifica. La idea, estimado público, de que hay colectividades que viven sin Estado y que no lo hacen tan mal. Entonces, son ideas simplemente novedosas, en lo que se podría llamar el conjunto de ideas que, ustedes saben, cambian muy poco. Las ideas son muy resistentes al cambio. Y el siglo XVI es notable porque los descubrimientos, la imprenta, etcétera, etcétera, dan, estimado público, un impulso a lo nuevo, a lo filosóficamente no tratado. Y es evidentemente un impulso, un ímpetu extraordinariamente importante. La filosofía a partir del Renacimiento es muy distinta
a lo que ha habido antes del Renacimiento. Por eso la época que empieza más o menos en los años que estamos tratando aquí se llama Renacimiento, que significa nacer de nuevo. Es decir, algo que la propia gente en el siglo XVI se da cuenta. El concepto Renacimiento nace en Italia. Los italianos se dan cuenta que ellos, con los contactos por los viajes, el comercio, las nuevas ideas, piensan de una forma diferente a los 1000 años de cristianismo de la Edad Media. Es ahí, muy tempranamente en el siglo XVI, que hay una especie de filosofía de la historia colectiva. Muchísima gente adopta el término Renacimiento para explicar su propio terreno histórico, su propia época, para diferenciarla muy claramente de la Edad Media. Y ellos creen que esto es una vuelta a la filosofía clásica, a la filosofía abierta, a la filosofía racionalista de Platón y Aristóteles. Entonces, el Renacimiento es en muchos sentidos realmente una vuelta a lo mejor de la antigüedad humana, a la antigüedad clásica, por eso es considerada ahora como clásica, es decir, modélica, paradigmática, y también al mismo tiempo un nacer de nuevo, algo completamente inusitado en la historia de la humanidad. Estimado público, estos descubrimientos tienen también una enorme función para debilitar la fe religiosa y sobre todo la fe católica. No solamente porque muchos de los descubrimientos, cuando portugueses y españoles pasan de la primera fase, la segunda fase de los grandes descubrimientos están hechos por británicos y holandeses. O sea, decae el ímpetu investigativo de los españoles y son los otros de Europa del Norte los que realmente continúan esa labor de los grandes viajes. Y esto tiene que ver seguramente con la política, hoy podemos decir completamente equivocada, de la Iglesia Católica de tratar de salvar, de rescatar, de blindar su fe, sus convicciones contra el desarrollo intelectual de la época. España, lamentablemente, la potencia que nos ha colonizado y que ha dejado mucho de ese espíritu inquisitorial, conservador, etc., ese espíritu que hemos heredado, ese espíritu es el que empezó a ser justamente criticado a partir de los grandes descubrimientos, a partir sobre todo de la idea de que la teología católica y en general las ideas políticas españolas no servían ya para comprender y para administrar el mundo moderno que estaba naciendo. Como les decía, Sir Francis Bacon, esta figura extremadamente importante que nos va a preocupar hoy, Bacon, estimado público, es un testimonio, yo diría importante, porque él reúne algunas cualidades que rarísima vez están unidas en una misma persona. Él era un gran estadista y al mismo tiempo un pensador. Nosotros los filósofos hemos dejado de lado la esfera pública y en el marco también de la especialización nos hemos, digamos, desentendido
de esa esfera pública. Pero no hay duda de que ha habido todavía pensadores que han unido en la misma persona esas dos posibilidades de desarrollo humano, el político y el pensamiento crítico. Y Bacon es una de las figuras cumbres de ello. Fue Lord Canciller, o sea, lo que hoy es primer ministro de Gran Bretaña, cuando Gran Bretaña acababa de unificarse, o sea, los reinos de Escocia e Inglaterra se habían unificado, y Sir Francis Bacon fue realmente un brillante administrador, o sea, fue un gran político. Naturalmente que no pudo resistir las tentaciones del poder y se embolsilló una gigantesca fortuna privada. Lamentablemente no tomó las precauciones legales del caso, fue descubierto y fue destituido. Lo que pasa a veces, ¿no es cierto? Bueno, tuvo que devolver su inmensa fortuna y realmente quedó medio mal parado, anímicamente quedó mal y una pequeña gripe se lo llevó al otro mundo. Por eso no hay que enfermarse, no hay que deprimirse, estimado público. Sir Francis Bacon tiene el gran mérito de haber comparado los sistemas coloniales de Gran Bretaña y España. No solamente eso, tiene el gran mérito de haber comparado, es el primero, la mentalidad general española y la mentalidad británica. Y aquí, estimado público, es muy interesante la observación que él ha hecho. Además, es valiosa porque Bacon hizo esas observaciones cuando España era todavía la señora del mundo. O sea, él también se exponía a equivocarse, se exponía a tener problemas con su gobierno y con el español. Aquí les anotaré por las dudas las fechas vitales de Bacon. Esto les puede servir a los que se van a interesar por política entre ustedes, que no deben ser pocos. Esta observación muy interesante de Bacon con respecto a España. Él dijo, los españoles son muy buenos para la conquista, para luchar, son muy buenos para sacrificarse, para poner su vida en riesgo. Son además estoicos sin saberlo en la vida práctica. Los tercios españoles cobran la mitad de cualquier otro mercenario y son muy fieles, nunca traicionaron a la corona, y eso que a nivel internacional eran simplemente muy mal pagados. En esa época, como la actual, donde todas las conciencias son vendibles, estimado público, los tercios españoles, o sea, los regimientos españoles, sobre todo los tercios castellanos, tenían esa fama de ser realmente leales, estoicos, sufridos. Nunca se sublevaban por falta de pago, lo que ocurría muy a menudo, no se sublevaban, sino que se mantenían leales a sus oficiales y a la corona. En esa época, estimado público, todos los ejércitos, sin excepción alguna, eran ejércitos de mercenarios. O sea, la palabra hoy está en descrédito, pero significa simplemente un soldado que es pagado por ese servicio, que es un servicio como cualquier otro. Entonces, normalmente, si no había la paga regular y otros beneficios, los soldados abandonaban a su ejército. Los tercios españoles, sin embargo, eran realmente fieles al rey. Como les decía, soportaban inclemencias, se batieron brillantemente en el norte de Europa, brillantemente, pero no sabían aprovechar el tiempo, no sabían darse cuenta de cómo iba la historia. Bacon, por ejemplo, hace el siguiente razonamiento.
¿Para qué defender las provincias holandesas con esa hazaña y esos costos altísimos con que España defiende esa su posesión? Holanda, Bélgica y Luxemburgo eran españolas. Era obviamente la joya de la corona. ¿Para qué defender si la inmensa mayoría de los habitantes son protestantes y no quieren vivir bajo el dominio español, y más temprano que tarde van a construir su propia nación y van a expulsar a los españoles? Todos los ejércitos españoles, estimado público, no pudieron reconquistar, sobre todo Holanda. Nunca pudieron tomar Ámsterdam o La Haya, etcétera, que se habían sublevado tempranamente. Y aunque ustedes no lo crean, es un problema filosófico. ¿Por qué los españoles, contra todo pronóstico, se empeñan en recuperar algo que todos consideran perdido? Todos consideran que los Países Bajos están perdidos para España. Bacon nos da una respuesta filosófica muy interesante, y él mismo nos dice que la respuesta está, en primer lugar, favorecida por el empirismo del cual es representante, o sea, por el estudio de los hechos, no de teorías, no de doctrinas como los españoles, que creen que Dios les ha dado por el derecho de herencia, lo cual era verdad, esas provincias, y que por lo tanto, por el derecho divino de los reyes españoles eran los legítimos soberanos de lo que ahora es Bélgica, Holanda y Luxemburgo, lo cual era verdad. Ellos habían heredado legítimamente esos territorios. Pero la pregunta que se hace Bacon es, tal vez hay otros derechos equivalentes, y tal vez hay derechos que se están formando recién ahora y que muy poco van a tener una enorme importancia. Por ejemplo, el derecho, ya usó él la palabra, a la autodeterminación. Entonces, él nos dice, simplemente los españoles son poco flexibles. Son exactamente como los soldados de los tercios. Los pagan mal, los pegan y encima alaban a sus amos. Sí, son palabras muy duras, pero hay que escucharlas alguna vez. Él dice, esos soldados los pegan y encima los pegan, no les pagan, los tratan mal, etc. Y encima alaban y quedan fieles a sus oficiales. Eso es algo que naturalmente con la mentalidad mercantilista del norte de Europa no se comprende bien. A Bacon y a los otros les parece que esa mentalidad simplemente es no moderna, que no está con las modas del momento, porque de ahí viene la palabra moderna, que no está a la altura del tiempo, esa mentalidad española. Esa mentalidad española que hace sobre todo, o que insiste en valores como el honor, la descendencia, etc., esos valores a Bacon le parece que han sido simplemente rebasados por la historia. Los grandes descubrimientos, los inventos tecnológicos que ya empiezan en esa época, y simplemente la lectura de los clásicos, por suerte, la lectura de los filósofos clásicos lo convence a él y a muchísima gente que hay que usar una axiología nueva. O sea, hay que echar por la borda los principios morales clásicos, fijados en el honor, la fidelidad, etc. Y hay que dedicarse a otro tipo de valores, que son los valores modernos, la eficacia. Es decir, es una tendencia que ya la hemos visto en Maquiavelo, como él propone esos valores modernos. Y ahora viene lo que yo les quería contar. Él muere, como ustedes ven, en 1624. O sea, todavía cuando España no ha perdido del todo la guerra de los 30 años que está en curso. La guerra de los 30 años es entre 1618 y 1648. La gran perdedora es España. Él todavía no ve el triunfo de Francia y de las potencias protestantes en la guerra de los 30 años. Pero él se anticipa, y eso es lo que yo aconsejo, ese tipo de análisis que hagan a ustedes,
basado Bacon en datos empíricos. Él dice simplemente por el desarrollo del comercio exterior, por la cantidad de procedimientos, él no usa todavía la terminología moderna de ciencia y tecnología, pero él dice con el avance de procedimientos que abaratan la fabricación de casi todos los artículos y que permiten, por ejemplo, en el campo de la agricultura con abonos, una producción mucho mayor, él dice, esas potencias católicas, por persistir en una mentalidad que ha sido superada por la historia, esas potencias católicas, España y Austria, van a perder la guerra, lo cual ocurrió en 1648. De eso les voy a hablar brevísimamente en la próxima sesión, porque el triunfo final, las batallas finales de la Guerra de los 30 años, han sido batallas libradas según ya principios modernos científicos. Y ahí los españoles, pese a tener una enorme victoria numérica, una superioridad numérica gigantesca, los españoles perdieron la guerra ante un muchacho como ustedes, el gran conde, que tenía 18 años en la primera batalla y 22 en la segunda, y este chico de 18 años, que es lo que aconsejo a ustedes, basado en principios estrictamente científicos. Él hizo estudiar hasta la meteorología de los lugares donde iban a tener lugar las batallas. Todo eso hizo estudiar él. Y él se dio cuenta que con un ejército mucho más pequeño y barato, se podía naturalmente tener en jaque y derrotar a los ejércitos españoles. Esa idea es, estimado público, o esas ideas corresponden a la época moderna. Por eso es que, lamentablemente, aunque parezca un poco extraño, vamos a dedicarle en la próxima sesión unos minutos para que vean ustedes cómo en el siglo XVII se ha usado en forma práctico-pragmática la inteligencia para conseguir fines políticos, como lo adelantó Maquiavelo. Tenemos entonces, estimado público, aquí, estamos más o menos a comienzos del siglo XVI, la Reforma Protestante ya ha conquistado muchos territorios. La Reforma Protestante ha significado una liberación de autoridades intelectuales. Cualquiera puede leer la Biblia, es el gran mensaje de Lutero. No se necesita de sacerdotes, obispos, no se necesita de la intermediación de nadie para leer la Biblia y sobre todo para interpretarla. Este es un avance enorme con respecto a épocas anteriores, enorme avance. O sea, no es necesario que uno tenga una tuición espiritual, no es necesario que uno esté bajo la tuición, bajo la protección de una autoridad moral e intelectual para comprender textos religiosos. Uno mismo puede leer e interpretar esos textos. Ese es naturalmente un gran golpe a la jerarquía. Y ese es también, estimado público, si nos adelantamos en 500 años, un gran golpe a los sistemas autoritarios. O sea, todos pueden leer lo que sea. No hay ninguna razón por la cual un Estado puede censurar autores, puede prohibir la lectura, como pasa todavía hoy en la China, en Corea, en Cuba, etc. Ese es el mensaje de la modernidad. Ese mensaje se lo puede reducir a una palabra. Es la vigencia del individuo y sus derechos por sobre la colectividad. ¿Ya? El individuo y sus derechos tienen una dignidad ontológica superior a la dignidad de colectividades. Las colectividades están sola y exclusivamente para facilitar la vida de los seres humanos, y no, los seres humanos no están viviendo en función de la mayor gloria
la mayor expansión territorial o simplemente para el engrandecimiento del Estado, de la comunidad respectiva. Como ven ustedes, aquí en la figura de Bacon hay muy claramente una inversión importante de valores. O sea, no vale más como primera instancia la defensa de la comunidad, el carácter sagrado y superior de la colectividad, para la cual es lícito sacrificar la vida. No, para Bacon y esa gente, la vida individual es el bien mayor y por lo tanto bajo ningún concepto puede ser sacrificada por el Estado, por el engrandecimiento del soberano, por una idea, etcétera, etcétera. Como ven ustedes, son ideas que tienen no más su actualidad. Francis Bacon, finalmente, estimado público, se dio cuenta por qué fracasa la política española. Y eso, como ustedes ven, en las primeras décadas ya del siglo XVII, él se dio cuenta. Él dijo, son siempre políticas de corto plazo. Los españoles a corto plazo quieren todavía mantener sus posesiones en el centro de Europa. Los españoles quieren detener el avance del protestantismo. Bacon era anglicano. Quieren detener el avance del protestantismo y quieren todavía volver a las glorias medievales del catolicismo. Los españoles, como han heredado, porque la gloria de España residió por herencia, el haber recibido esa enorme cantidad de territorios en Italia, en Alemania, estimado público. Ustedes seguramente han oído hablar de la ciudad de Freiburg, donde enseñó Heidegger. Freiburg era posesión española durante muchísimo tiempo. Todo ese rincón de Alemania pertenecía a la corona española, lo mismo Austria, Hungría. Una enorme cantidad de territorios, una gran parte de Italia pertenecía a España y encima también solo por herencia, sin conquista, en 1580 Felipe II, rey de España, por su madre Isabel de Portugal, heredó la corona portuguesa y todas las posesiones portuguesas. Durante varias décadas España y Portugal conformaron un solo estado a partir de 1580. Ese estado, estimado público, parecía invencible, imbatible. Parecía que iban a recuperar los territorios perdidos, los católicos. Bacon, como buen filósofo, eso honra a nuestra profesión, se dio cuenta que eso nunca iba a ocurrir. Y más bien que los católicos iban a perder terreno continuamente porque no estaban con la línea del progreso histórico, que es el desarrollo histórico basado en la ciencia y la tecnología. Aquí tenemos, estimado público, el primer pensador que se da cuenta de ese fenómeno y el que también propone que los aparatos muy elementales, comunicacionales de la corona británica estén imbuidos de principios racionalistas, muy diferente a los principios católicos. Con algunas frases generales que me permito decirles, para que vean simplemente ustedes la diferencia entre dos visiones del mundo. Bacon propone que el Estado, aún a costa de peligros a corto plazo, siempre tiene que decir la verdad. Porque la verdad tiene piernas largas y la mentira piernas cortas, frase de Bacon. Entonces, la mejor política a largo plazo para él era una política de veracidad, es decir, de decir la verdad aunque sea desagradable. Claro, esa es una política desagradable, estimado público. El último gran representante de esa tendencia es otro británico, Sir Winston Churchill. Cuando él, en mayo de 1940, ante la derrota de Francia y el avance que parecía imparable de la Alemania nazi, a él lo nombraron primer ministro,
Él dijo a los británicos: yo no tengo nada más que ofrecer a ustedes que dolor y lágrimas, nada más. Él no ofreció la victoria, no ofreció de ninguna manera volver a las glorias británicas, absolutamente nada. Les dijo la verdad, lo que venía: problemas, bombas, etc. Y esa política a largo plazo resulta, no siempre, pero en muchos casos resulta provechosa, hasta victoriosa. Eso es como propaganda, es decir, como una especie de contenido de los aparatos comunicacionales del Estado británico, lo que propuso Francis Bacon. Aunque sea desagradable, diremos la verdad. A largo plazo, nada convence más que la verdad, que es, no sé si ustedes saben, el lema de un pequeño periódico gratuito que se reparte aquí, La Hoja del Sur. Ellos no se dedican justamente a difundir la verdad, pero la divisa es muy interesante. Nada convence más que la verdad. Entonces, en lugar de los complicados y retorcidísimos argumentos españoles para defender sus posesiones, para defender sus alianzas, etcétera, etcétera, él propuso otra cosa: mostrar cuáles son los intereses de Gran Bretaña. Y los intereses eran simplísimos: evitar en el continente europeo el surgimiento de una gran potencia que le pudiera hacer sombra a la Gran Bretaña y asegurar vías de libre comercio. Nada más, el resto les era indiferente. A largo plazo, no hay duda, estimado público, que esa política tiene sus elementos positivos, también sus negativos, ¿quién lo va a negar? Pero no hay duda que ese tipo de mentalidad está totalmente contrapuesta a la mentalidad basada en el honor, en la defensa del patrimonio, en la defensa de la herencia cultural, cosas muy similares que han debido escuchar aquí ustedes. Esa defensa de los saberes ancestrales, esa defensa de la identidad de la nación. Ya Bacon, hace 500 años, se hizo la burla de lo que él llamaba la Trinidad Sagrada: identidad, dignidad y soberanía, que son, como ustedes saben, tres conceptos extraordinariamente populares aquí en Bolivia, en fuerzas populistas, izquierdistas y demás: identidad, dignidad y soberanía. A él le parecieron palabras huecas, y él dijo: lo que hay que defender son otras cosas, nuestros intereses comerciales, nuestras alianzas ocasionales con tal y cual, pero eso de dignidad, etcétera. Él dijo una cosa muy simple: con la dignidad no se puede comer. Se puede responder eso, que con la dignidad se puede respirar libremente. O sea, no es dicha la última palabra. Pero Bacon fue el primero